La licencia corre desde el inicio de la campaña electoral, pero no es que interrumpe. Del 5 de febrero del 5 de enero tiene que irse hasta el 6 de febrero. Pare de contar, hasta las 16 horas con 59 minutos. ¿A qué carajo juegan? O sea, ¿por qué no les baja? ¿Por qué no? Yo no creo en la justicia indígena ni esas cosas, pero bien les caería que les bajen los pantalones y les peguen una buena chinida, como decimos en Loja, o una buena ortigada. Y esto de pronto a la gente le gusta, porque a la gente le gusta estos ejercicios de ringside, de prepotencia, de yo soy el que mando. Entonces yo asumo, pero solamente 3 días, pero puedo reasumir en cualquier momento. Por eso, ojalá me estuviera escuchando María Verónica Abad. Si ella va a Turquía y asume el cargo de consejera, los revienta Novoa. Esto es para ponerlo en un marco. El primer día de la campaña electoral, el 5 de enero, que dan a entender como que la gente solita se va a congregar en la Plaza Grande. El pueblo gritando reelección, 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 cuando la tesis de ese momento del gobierno es, esto no es una reelección, esto es para completar un periodo. Y luego, en plena campaña Novoa, en 5 semanas venceremos, el Ecuador resurge y todos ustedes en conjunto con este gobierno van a lograr que en 5 semanas por fin resurge el país. Ya está cometido una infracción electoral. Entonces, si estamos en el Ecuador y funcionaría la legalidad, y ellos creen que funcione el artículo 93 del Código de la Democracia, tiene que ser sancionado. Y tiene que el Tribunal Contencioso Electoral actuar. Y no pueden decir, ¿sabe qué? No le aplico ninguna sanción. Porque ya cometió, ya indujo al voto. O sea, si quieren aplicar el artículo 93 del Código de la Democracia, no es que el presidente con un decreto dice, yo voy a seguir siendo el presidente y no voy a ser presidente desde el jueves 9 de enero hasta el domingo 12 de enero en estas horas. O sea, este es el Ecuador del relajo. La Asamblea Nacional, con base en esto y sin tener claro el tema, porque la Asamblea Nacional pudo hace mucho tiempo haber actuado ante la Corte Constitucional y pedir que se aclare este tema, no al Consejo Nacional Electoral, que ha sido donde todo el mundo que ha querido recurrir, sino a la Corte Constitucional. Había la sentencia aquella del 2010 y hay otra sentencia del 2012. Había que recurrir para decir, señores, aclaren este tema y quedemos claro cuáles van a ser las reglas del juego para la próxima campaña electoral. Pero lo dejan estar y ahora este es el tema en el que se han envuelto Henry Cucalón yendo a presentar su denuncia al Tribunal Contencioso Electoral, Tillerías lo mismo, el otro, o sea, luciendo, están defendiendo al país, mientras se llevan al peso los campos petroleros y el tema de los oleoductos pesados y otras cosas más. Entonces, ¿qué es lo que dice la Asamblea Nacional? Aprueba una resolución en donde los licencia, los obliga a irse a la casa, a los candidatos que van a concursar en esta elección. Y dice que lo hace en cumplimiento del artículo 93 del Código de la Democracia. Y dice, por lo que deberán hacer uso de dicha licencia. ¿Quién es la Asamblea Nacional para interpretar la Constitución de la República? Y para pensar que todo está normado por el artículo 93 del Código de la Democracia. O sea, lo actuado por la Corte Constitucional no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. O sea, es que esa es nuestra postración, en donde la gente en determinado momento dice, bueno, pero es que es posterior y bueno, y demos paso. Pero arreglen las cosas a tiempo para no tener, para que no se envuelvan en la bandera del Ecuador y en la defensa del país, en cosas de esta naturaleza. Porque aquí no se está discutiendo los reales problemas nacionales. Siguiente, disponer a la Administración General a través de las coordinaciones de la Asamblea Nacional suspende el pago de cualquier tipo de remuneración. O sea, los 70 y pico de legisladores que aprobaron esto se convirtieron en los árbitros de todo. O sea, es que es terrible en el Ecuador esto. Siguiente. Encargar temporalmente la presidencia de la Asamblea a la primera vocal Esther Cuesta. ¿Por qué? Porque están licenciando a Viviana Veloz, obvio, a Otto Vera del Partido Social Cristiano, y al que le tocaba asumir era Eken Recalde. Entonces, los licencian a todos, para que quede Esther Cuesta. Pero
Esta encuesta ¿para qué era? ¿Para qué? Para nada. Ya vamos a ver. Siguiente. Mire esto. Mire, a ver si entiende este galimatías entre el artículo 5 y el 7 de la resolución de la Asamblea Nacional. Suspender las funciones del Consejo de Administración Legislativa, por cuanto 6 de los 7 miembros que lo conforman son candidatos a elección popular. O sea, si son candidatos, o sea, se acabó el Consejo de Administración Legislativa durante un mes y pico. Pero luego dice, mira, suspender las funciones del Consejo de Administración Legislativa. Pero luego dice delegar las funciones del Consejo de Administración Legislativa al Pleno de la Asamblea. Entonces, lo que están trasladando son funciones del Consejo de Administración Legislativa al Pleno de la Asamblea. Pero viene la pregunta. En materia de derecho, yo soy abogado, y no soy, creo, abogado del montón. En materia de derecho público, se tiene que hacer solamente lo que está previsto en la norma. Aquí están inventando algo. ¿En qué parte de la ley orgánica de la función legislativa dice que pueden suspender las funciones del Consejo de Administración Legislativa? ¿Y en qué parte dice que pueden delegar estas funciones al Pleno de la Asamblea? O sea, ¿hay arbitrariedad en el Ejecutivo? Arbitrariedad también en la Asamblea Nacional. Entonces, ¿a dónde va el país así? A donde les dé la gana. Siguiente. Suspender los plazos de los trámites, así como las sesiones de la Comisión Especializadas Permanentes y Ocasionales, en las que el presidente y vicepresidente son candidatos. ¿En qué parte dice que si el presidente y el vicepresidente de una comisión especializada permanente ocasional se candidaticen, se suspende las sesiones de la comisión especializada permanente y ocasional? O sea, mandaron de vacaciones a Raimundo y todo el mundo, a los candidatos y a los no candidatos. Es arbitrariedad. Les guste o no les guste. Yo no estoy aquí para quedar bien con nadie. Es arbitrariedad. Pero esto aplaude la gente porque creen que están haciendo muy bien las cosas. Porque triunfa la arbitrariedad cuando viene de Noboa y triunfa la arbitrariedad cuando viene de otro lado. Siguiente. Con base en esto, el decreto 500 del 7 de enero del 2027 se apoya Noboa en este considerando que dice que el artículo 114 de la Constitución permite la reelección de las autoridades de elección popular para el mismo cargo, por una sola vez. O sea, ¿por qué se apoya? Si tiene en el mismo decreto, está hablando de que no hay reelección, y entonces se apoya en el 114 que habla de reelección. Entonces viene un tema, el secretario jurídico de la presidencia está en la luna, porque no sabe hilvanar de manera orgánica un razonamiento que calce con lo que ellos quieren defender. Siguiente. La Corte Constitucional, porque de esto también habla en el decreto, y alguien también ha hablado de eso. En algún momento se reformó el artículo 11 de la Ley Reformatoria de la Ley Orgánica Electoral de Organizaciones Políticas, que reformaba el segundo inciso del artículo 93. Esto fue reformado en el 2012, antes de la reforma del 2020. Entonces de esto también quieren hacer algo. Pero en el 2012 se declaró constitucional, o sea, no se admitió la inconstitucionalidad, porque allí en el artículo de ese entonces del Código de la Democracia se sustituyó la frase harán por la frase podrán hacer. O sea, harán el pedido de licencia y le pusieron en la ley del 2012, gobierno de Correa, con mayoría absoluta en la Asamblea y con una Corte Constitucional que controlaron, le pusieron que podrán hacer el pedido de licencia sin remuneración. Podrán hacer, no harán. Harán es obligatorio. Podrán hacer. Entonces, en ese gobierno, ya en el 2012, después del 2010, igualmente consideraban que si se quiere se pide licencia y si quiere no se pide licencia. Siguiente. Por eso dice la Corte Constitucional cuando analizaba este tema, en consecuencia la norma impugnada no lesiona el principio de igualdad material porque solamente establece condiciones a aquellos candidatos que actualmente se encuentran en el desempeño de un cargo público de elección popular. No pretende, por tanto, la regulación general del derecho a ser elegido. Entonces, porque es una de las cosas que se ha dicho en estos medios de comunicación estos días, es que esto está violando el derecho de la igualdad material. Pero la Corte ya se pronunció de que esto no viola la igualdad material. Entonces, decapiten a la Corte Constitucional. Porque no pueden decir esa sentencia, la del 2010 y la del 2012, no existe. Siguiente. El decreto del 7 de enero, el 500.
encargar la presidencia de la República a la economista Cynthia Natalie Gelliver Mora, vicepresidenta constitucional de la República, desde las 17 horas del jueves 9 de enero del 2025 hasta las 16:59 del domingo 12 de enero del 2025. O sea, si quieren aplicar el artículo 93 del Código de la Democracia, si esa es la tesis, que para mí no es la correcta, pero bueno, la aplican. Entonces, la licencia corre desde el 5 de enero, pero no es interrumpida, pues. No es que el presidente con un decreto dice, yo voy a seguir siendo el presidente y no voy a ser presidente desde el jueves 9 de enero hasta el domingo 12 de enero en estas horas. O sea, este es el Ecuador del relajo. O sea, relajo del un lado, relajo del otro lado, y al final estos son los temas que no deberíamos estar analizando, porque de esto no depende lo que va a pasar en el Ecuador en los próximos años. Entonces, pero dice además en el decreto, en razón de la ausencia temporal del presidente, por circunstancia de fuerza mayor expuesta en la parte considerativa de este decreto ejecutivo. No es ausencia temporal por fuerza mayor. Si acepta la aplicación del artículo 93 del Código de la Democracia, ahí tienen que poner en aplicación del artículo 93 del Código de la Democracia. Y entonces, mientras dure la ausencia, no van a utilizar ningún recurso público, pero una ausencia del jueves 9 de enero al 12 de enero. Y que esta ausencia temporal del presidente, miren este artículo 4, la ausencia temporal del presidente de la República podrá terminar anticipadamente por decisión del magíster Daniel Novoa-Sin. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que él dice, encargo la presidencia desde el 9 de enero al 12 de enero. Por ahí pasa alguna cosa en términos de Verónica Abad, que ya vamos a hablar después de esto, vamos a hablar del tema de las dos vicepresidentas. Y entonces mañana dice, no, aquí está pasando algo y estoy corriendo peligro. Dicta otro decreto y a Cynthia Natalie Gelliver Mora le agradece los servicios y reasume las funciones de presidente el 10 de enero o el 11 de enero. O sea, jugando a la cucaramaca en el Ecuador. O sea, el Ecuador se merece esto. Y estos son los grandes temas nacionales. De esto depende y en esto todo el mundo se abraza y esto es punto de honor en el Ecuador y de esto depende la vida del país. La vida del país está podrido y el país está hecho pedazos por otras cosas. Siguiente. El Consejo Electoral emitió un comunicado y esto creo que es algo que generó el que el presidente, el decreto que lo tenía listo, lo emitió y lo sacó. El Consejo Electoral recordó a los servidores públicos en ejercicio de funciones la prohibición de inducir al voto a favor de una determinada preferencia electoral y de usar y permitir la utilización de recursos públicos para dichos fines. ¿Por qué razón de usar y permitir la utilización de recursos públicos? Porque si se acepta el tema de que esto no es una reelección, entonces, mejor dicho, si se acepta que no cabe la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional que dice que esto no es una reelección, y se acepta que es una elección con todas las reglas que tiene una elección, no se pueden utilizar recursos públicos porque sería peculado. Entonces, por eso es que entonces tiene que retirarse la gente que está haciendo esto. Siguiente. Pero miren esto. A ver, esto es para ponerlo en un marco. El primer día de la campaña electoral, el 5 de enero, que dan a entender como que la gente solita se va a congregar en la Plaza Grande. Se juntaron gente que era obviamente aupada y manejada para que vayan al Palacio de Carondelet. Y salió Correa, salió Novoa y les dio todo un discurso. Y entre las arengas que se escuchaban eran una sola vuelta y otra arenga que se escuchaba era reelección. Si la tesis del gobierno es que esto no era una reelección, porque así lo dice la sentencia del año 2010 de la Corte Constitucional, miren ustedes cómo manejan de mal. El pueblo gritando reelección, cuando la tesis de ese momento del gobierno es esto no es una reelección. Esto es para completar un periodo. Y luego, en plena campaña Novoa, en 5 semanas venceremos, el Ecuador resurge y todos ustedes en conjunto con este gobierno van a lograr que en 5 semanas por fin resurge el país. Entonces, ¿a dónde vamos con este país de esta manera?
Indujo al voto, indujo al voto, indujo al voto. Y viene un tema, a ver, pongámonos serios. Verá, no es que si Noboa dictó el decreto del 7 de enero, dictó y dice, y ni siquiera dice que desde hoy encarga la presidencia, sino desde el 9 de enero, o sea, desde el jueves. No es que Daniel Noboa, lo que hizo el 5 de enero, se lo puede borrar nomás, ya está cometido una infracción electoral. O sea, en estricto derecho, así, cerrando los ojos, el símbolo de la justicia, no sé si es bien traído, es esa mujer que tiene la balanza en una mano y una venda en los ojos y una espada en el otro lado. La venda es para no ver al cliente, no ver a las personas y ejercer justicia sin mirar a las personas. Entonces viene el tema, ¿quién cometió una infracción electoral? Entonces, si estamos en el Ecuador y funcionaría la legalidad y ellos creen que funcione el artículo 93 del Código de la Democracia, tiene que ser sancionado. Y tiene que el Tribunal Contencioso Electoral actuar. Y no pueden decir, ¿sabe qué? No le aplico ninguna sanción. Porque ya cometió, ya indujo al voto. El artículo 113 de la Constitución y el numeral 6, ¿no? Dice que no podrán ser candidatos o candidatas o candidatos de elección popular. Numeral 6, las servidoras y servidores públicos de libre nombramiento y remoción y los de periodo fijo, salvo que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de la inscripción de su candidatura. Las demás servidoras o servidores públicos y los docentes podrán candidatizarse y gozarán la licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus candidaturas hasta el día siguiente de las elecciones y de ser elegidos mientras ejerzan sus funciones. Este artículo también no hacía que se prohíba el ejercicio de las funciones también, digamos, el presidente candidato. Verá, yo lo único que no quiero que me malinterpreten, yo lo único que reclamo es que tenían que poner claro todo para evitar estos juegos, que yo interpreto como me da la gana, yo aplico esto porque yo lo quiero, tenían que que no podían recurrir a la Corte Constitucional y decir, a ver, acláreme todos estos vacíos, o estas oscuridades si las habían, acláreme, ¿por qué no lo hicieron? Para armar el show después. Ahora, yo como criterio, eso va más allá de lo jurídico, una candidatura de una persona que se candidatiza a reelegirse en un cargo, debe pedir licencia, pero eso tiene que constar claro en las normas. Y consta claro en la norma, pero no consta en la norma de excepción cuando vienen candidaturas producto de una muerte pasada. Porque la Corte Constitucional dice que eso no será considerado como una reelección. Ahí está, es lo único que quiebra todo el razonamiento. Porque si eso no hubiera, el artículo 93 del Código de la Democracia es correcto. La gente tiene que pedir licencia, punto. Pero lo que mueve el piso es la resolución, la sentencia interpretativa de la Corte, que considera que ese periodo es para completar un periodo y que no constituye una reelección. Si no es una reelección, ¿cómo pueden aplicar el 93? Entonces había que poner eso claro. Ahora, que un servidor público no puede ejercer el cargo y a la vez ser candidato, porque está incidiendo de manera directa en conseguir votos. Está incidiendo. Y esto se lo ha venido haciendo, por eso lo digo. Correa no lo hizo. Correa dijo, ¿en qué parte del mundo el presidente renuncia, encarga la presidencia? ¿Ustedes creen que Correa le iba a encargar un día a alguien? Es el poder, amaba el poder, adoraba el poder, se engolosinó con el poder. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Doctor, el debate presidencial es obligatorio, entonces el presidente Noboa más que seguro hará algo similar con lo que está encargado. Claro, a ver, si le dejan pasar esta tamaña, ¿cómo le podría llamar? ¿Qué palabra? Este berrinche inconstitucional, este berrinche de este decreto 500 que acaba de dictar, que le encarga la presidencia a la vicepresidenta, que no es nadie, la señora Cintia Geliber no es nadie, aquí hay una sola vicepresidenta que es Verónica Abad Rojas, le encarga, y le va a encargar del 9 al 12 de enero. ¿Qué quiere decir? Que mañana, dice, del 15 al 18 de enero también, y del no sé cuánto al no sé cuánto, y cuando me toque el debate.
Pero si quieren aplicar entonces el artículo 93 del Código de la Democracia, dice que desde el inicio de la campaña te pedirá licencia. Pero no dice que será por periodos intermitentes. Entonces, un decreto tirado de los cabellos. Porque todo el mundo juega aquí a la zapada. Cuando esto pudo haberse tramitado con tiempo, fijar las reglas claras, para que el tema se lo tenga claro. Y de esa manera no había ningún problema. Y fluían las cosas como debían fluir. Pero no se puede manejar un país en base a imposiciones. No se puede. Mañana se les puede ocurrir que una sentencia interpretativa de la Corte tampoco la observan. Bueno, ya sentaron un precedente. Mañana dicen esto no, porque hay una ley que dice esto. La ley no puede ir contra una sentencia de la Corte Constitucional. Perdóneme. El que diga lo contrario, por mucho que la ley sea dictada después, son diferentes jerarquías en las normas. Ojalá y aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá.